Ley de telecomunicaciones. A solo 2 semanas de que fuera un hecho público el caso de la censura del sitio de internet por parte del gobierno mexicano con la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos en México, fue introducida al Senado la iniciativa La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de Enrique Peña Nieto, a la cual contiene disposiciones que confirman que la libertad de expresión, la privacidad de los usuarios en Internet y en México se encuentra bajo ataque. ¿Qué quiere decir? Se supone que en esta actividad tenemos que especificar qué derechos, según a nuestro criterio fundamentales, viola esta ley de telecomunicaciones. Vamos a especificar qué es una telecomunicación y lo dejaremos en que es toda transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas que contengan signos, sonidos, imágenes o en definitiva cualquier tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia, es decir, cualquier medio electrónico, llamémoslo internet, sería una información de telecomunicación. Los 3 derechos principales que me perturba y a la vez me angustia serían el derecho a la libertad y seguridad, 2, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y 3, el derecho a la libertad de expresión, que creo que es el más importante de todos. En la reforma de telecomunicaciones, pues nos dimos a la tarea de empezar a leerla completita. Está en los principales artículos que son más notorios, en los cuales se ve la violación a los derechos fundamentales, son el artículo 145, en la cual se especifican diversas disposiciones que abrirán la puerta a la censura del Internet, en particular la sección 3, que dice: podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición de la empresa del usuario, cuando medie el orden o la autoridad o sean contrariados a alguna normatividad. ¿Qué quiere decir? Que es claramente violatorio a la prohibición de censura establecida en el artículo 7 de la Constitución y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, las fracciones 1 y 2 del mismo artículo 145 contienen porciones que, además de confirmar la validación de la censura en Internet, sugieren la posibilidad de establecer esquemas de responsabilidad de intermedios violatorios al derecho de la libertad de expresión. 1. Libre elección. Los usuarios de los servicios de acceso a Internet podrán acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por los concesionarios o por los autorizados a comercializar dentro del marco legal aplicable, sin limitar, degradar, restringir o discriminar el acceso a los mismos. 2. No discriminación. Los concesionarios y los autorizados a comercializar que se presente el servicio de acceso a Internet se abstendrán de obstruir, interferir o discriminar arbitrariamente contenidos, aplicaciones y servicios, en especial la razón de origen propiedad de los mismos, salvo cuando los mismos sean ilegales o ilícitos. Las frases dentro del marco aplicable y salvo cuando los mismos sean ilegales no solo te especifican que cuando se emiten las órdenes de Internet. Por ilegales o ilícitos, pues es obvio que podemos encontrar, no sé, pornografía infantil, pornografía, secretos de Estado o algo parecido. Lo anterior genera incentivos para la censura privada, en tanto se coloca a las empresas de telecomunicaciones en una posición en la que se pueden bloquear expresiones y usos legítimos de Internet, con la intención de no arriesgarse a ser considerados responsables de esas expresiones, generando así un efecto inhibidor de la libertad de expresión en Internet. En el artículo 197, la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones establece que hay un bloqueo de señales. Dice así, está en el apartado 7, bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos, lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes. ¿Qué quiere decir esto?
se facultaría que una autoridad ordene a las empresas a bloquear las señales de telecomunicaciones. Por ejemplo, si estamos en una protesta, afectas a la labor periodística y la posibilidad de documentación de violaciones a los derechos humanos. Es decir, si hubiese una manifestación y por X o Y razón no decidieran transmitir lo que está pasando, no habría ningún problema, porque en sí estás poniendo en riesgo, comillas, la seguridad nacional, pero también al mismo tiempo estás vulnerando la libertad de expresión, lo cual no se puede hacer porque ha sido reconocido por relatores de libertad de expresión de la ONU, de la OEA, de la OSCE y de la CADHP, al señalar la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión de Internet en el año 2012, que dice: la interrupción del acceso de Internet o aparte de aplicada a las poblaciones enteras de determinados segmentos del público, cancelación de Internet, no puede estar justificada en ningún caso, en ninguno, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Algo que además preocupa mucho es la vigilancia de comunicaciones. El título 8 de la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones, denominado de la colaboración con la justicia, amplía las facultades de vigilancia sin controles de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, afectando gravemente el derecho a la privacidad de los mismos. Por un lado, en los artículos 192 a 194 se amplían las obligaciones de retención de datos por parte de las empresas de telecomunicaciones. Esto quiere decir que se obliga a las empresas a mantener un registro y control de comunicaciones, sobre todo los usuarios, de manera indiscriminada, que contiene, por ejemplo, el origen, el destino, la fecha, la hora y la duración de la telecomunicación, el nombre del titular de línea y la ubicación geográfica del dispositivo de comunicación, entre otros datos. Los datos se conservan por al menos 24 meses. Sin embargo, las autoridades podrían ordenar que los datos se conserven de manera indefinida, de manera discrecional, sin la intervención de un juez. Lo cual quiere decir que cuando nos salen en las pequeñas páginas aviso de privacidad y todo eso que nunca nadie lee, si tú accedes a todo esto por simplemente bajar una aplicación o utilizar un servicio, quiere decir que tus datos pueden o no tener un fin seguro, por así decirlo. La empresa tiene la facultad de venderle los datos a X o Y persona, lo cual afecta tu seguridad directamente, ya que como cuenta con ubicación geográfica, tu nombre por el titular de la línea y la fecha y hora, saben qué lugares frecuentas, en dónde vives y tu nombre completo. En esta parte es importante señalar que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos han establecido que los datos que identifican una comunicación se encuentran igualmente protegidos por el derecho de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Por ende, para su intercepción, almacenamiento, tratamiento y acceso es necesaria la autorización judicial federal. Es necesario resaltar que los datos conservados en el registro de comunicaciones revelan una cantidad considerable de datos personales, incluso más sensibles que el propio contenido. Sin embargo, también tiene algunas ventajas. Me di la tarea de buscar y en el artículo 197, sección 6, te dice que bloquear, inhibir o anular de manera permanente, en coordinación con las autoridades competentes y el instituto, las señales de telecomunicaciones dentro de los centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores federales o de las entidades federativas del Distrito Federal, cualquiera que sea su denominación, de conformidad de los lineamientos de materia. Esto quiere decir que si hay reclusos en cualquier centro de reinserción, sea para menores o para personas adultas, se van a cortar las comunicaciones, bloqueándolas, inhibiendo o anulándolas. Esto no especifica las llamadas, sino simplemente contenidos de internet, que serían videollamadas, Skype, diferentes aplicaciones. Esa sería una ventaja. Sin embargo,
Como ya lo había mencionado en el apartado 7, te dice bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicación en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, especificando nuevamente que la interrupción del acceso a Internet o parte de esta aplica a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público. Cancelación de Internet no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Esto, como hace unos minutos mencioné, no lo digo yo, lo especifica la ONU. Y en resumidas palabras, tiene más desventajas que beneficios, ya que por otra parte en los artículos 189 y 191 se amplían las facultades de localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil, de nuevo sin la necesidad de autorización judicial y otras salvaguardas adecuadas. Es decir, si alguna autoridad competente da orden de que puedan ser apagadas o puedan ser utilizadas con fines, pues digamos, diferentes a los de su finalidad, estos no habría ningún problema, ya que la ley de telecomunicaciones te lo permite. Mis fuentes fueron pues la Ley Federal de Telecomunicaciones en PDF, completita, me di la tarea de leerla. Entonces, pues nada más como dato, podríamos decir que hasta el momento lleva 108 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. El Senado de la República aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y competencia económica. El presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Ernesto Cordero, las envió a los congresos estatales para su eventual aprobación. El respaldo de la mayoría de los legisladores no estuvo exento del debate. Los panistas Javier Corral y José Luis Preciado interceptaron a sus colegas que califican de niño el cambio en la redacción del artículo 28, fracción séptima, párrafo 19, donde la colegisladora de la Cámara de Diputados cambió la palabra las por estas. Por conclusión, podemos decir que tiene, a mi parecer, más desventajas que ventajas, ya que, como mencioné al principio, los derechos que se vulneran son preocupantes, ya que el derecho a la libertad y seguridad, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y el derecho a la libertad de expresión, que creo que es el más vulnerado en este aspecto, sí se pone en riesgo la seguridad nacional. No estoy segura de que se llegue a aprobar, no estoy segura tampoco de qué dimensiones logre alcanzar dicha reforma, ya que como saben viene muy rebuscado para que precisamente desconozcamos ciertos aspectos de. Lo único que tenemos claro es el artículo 1 de la Constitución y nada más.